María Gabriela Villablanca por sus representados, así que tiene la palabra. Gracias, magistrado. Magistrado, previo a aquello, hace una solicitud respecto, perdón, a don Mario Figueroa, magistrado. Él se encuentra aún hospitalizado a fin de que se pueda suspender la cautelar, magistrado, y no sea fiscalizado en su domicilio como lo ha estado seguido realizando Carabineros. Don Jorge, ¿algo que decir al respecto? Solamente nos referimos a la cautelar de él estaba con arresto domiciliario Parcial. parcial. Sí, Sí. para ese Nocturno. nocturno, claro. Perfecto. En el entendido solo No hay que problema. no hay problema, sí, defendemos. Doña Gabriela por el consejo. Sin ningún inconveniente, señoría, en las mismas condiciones que... Ya, perfecto. En atención a lo señalado y siendo absolutamente atendible lo solicitado por la abogada doña María Gabriela Villablanca respecto de don Mario Figueroa, se va a acceder a ello y entonces oficiamos a Carabineros para que hoy día es 10, a contar de hoy y por un mes hasta el 10 de enero inclusive no controlen la medida cautelar que él tiene impuesta. Así que eso. Ahora la escuchamos. Gracias, magistrado. Buenos días, magistrado. Como señalé o como anticipé, yo represento, es bien sabido, a 5 acusados en esta causa. El día de hoy solamente me referiré a los señores Patricio Rojas y Patricio Miranda, a efectos de orden y proseguir más adelante en otras sesiones respecto de mis otros representados. Magistrado, en este sentido, la defensa no pretende detenerse en la extensión que ha tenido este juicio, ni en los supuestos mensajes que una sentencia pudiera enviar a la ciudadanía, ni en la participación de otras instituciones o de los altos mandos de Carabineros. Nada de ello corresponde al núcleo, básicamente, su señoría, de lo que plantea esta defensa ni de la decisión en que debe centrarse su señoría. Mi análisis se va a centrar exclusivamente en la imputación que se formula respecto de los señores Rojas y Miranda y la prueba que efectivamente fue rendida en este juicio relativa a ellos y sobre ellos, y no sobre expectativas en definitiva externas que este tribunal debe pronunciarse a juicio de esta defensa. Asimismo, señoría, y a modo introductorio, resulta indispensable destacar que a ambos de mis representados se les reconoce en definitiva en la acusación fiscal la minorante de responsabilidad de coerción sustancial y esclarecimiento de los hechos. Ellos, en definitiva, en una etapa previa de este juicio, en la etapa previa de investigación, declararon pormenorizadamente ante el Ministerio Público, lo que ha llevado, en definitiva, a que se les reconozca dicha minorante. Y no solamente es en ese estadio, sino que en el desarrollo de este juicio, ustedes pudieron escuchar, en definitiva, sus declaraciones detalladas, con información técnica detallada, coherente y que pudo ser verificada por las otras pruebas que se rindieron en el juicio oral. En cuanto, señoría, y a modo de contextualizar, si bien esto ya se lo dijeron también mis representantes en su declaración, voy a detenerme en las funciones y en el lugar en que se desarrollaban mis representados. Tenemos presente, señoría, que ellos se desempeñaban en el departamento tercero, en sección remuneraciones, y dentro de la sección remuneraciones, en la sección de soporte informático. El señor Miranda y el señor Rojas eran funcionarios contratados por resolución, y en el caso del señor Miranda, él estaba encargado de el sistema web, la remuneración líquidos en la segunda etapa, el pago automático de las remuneraciones web y la generación de los líquidos de las remuneraciones, lo que incluía el pago mensual, de segunda línea, renovación de cobro. No me voy a detener en la diferenciación entre segunda y tercera línea de renovación de cobro, creo que eso es algo que todos ya manejamos. Aguinaldo y otro tipo de descuentos, por lo que se generaba el líquido, y este era el que se publicaba en el sistema de consulta web integrado de remuneraciones. Por otro lado, el señor Rojas, en un inicio, cuando ingresa a la institución, él ingresa como externo. En definitiva, él realizaba soporte, básicamente soporte técnico, arreglaba computadores. Esa era la función que él desarrollaba. Ya en el 2011, él comienza a estar a cargo del calculador en un sistema COL, como ya señalamos, ¿cierto? Que era esta botonera, en definitiva, donde se carga la información que proviene de la revista de comisario. Él solamente ejecuta procesos y, en definitiva, se genera esta primera cálculo de los haberes, que incluye el pago mensual, la primera línea, perdón, el pago mensual, la primera línea, segunda línea y renovación de cobro. En cuanto a la imputación, bueno, mis representados están imputados, recordemos, por 2 delitos: malversación de caudales públicos, asociación ilícita. Voy a iniciar con la malversación de caudales públicos a fin de poder definir y acotar la conducta precisa que se les imputa. Y en este sentido, magistrado, voy a leer brevemente, textualmente, lo que señala la acusación. Señala adulteración de archivos planos TXT, ese es el título de la, como ha llamado el Ministerio Público, el ente persecutor, modalidad en la que habrían participado mis representados.
Patricio Miranda y Patricio Rojas, junto con otros líderes y miembros de la organización criminal, participaron de la sustracción de fondos desde la cuenta corriente número 90.181.113, gastos en personal, departamento tercero, mediante la modalidad adulteración de archivos planos, gastos en personal, departamento tercero, por a lo menos 2.000 millones y fracción aproximadamente, dinero que dentro del funcionamiento de dicha modalidad fue posteriormente sustraído mediante transferencias ilícitamente realizadas a miembros de la organización criminal y a terceros imputados que facilitaron sus cuentas corrientes personales para dicho fin. Así, a solicitud del imputado Nelson Valenzuela Aravena y otros miembros de la organización criminal, el imputado Patricio Miranda Herrera junto al coimputado Patricia Rojo Soto, ambos funcionarios CPR del Departamento Tercero, Tesorería y Remuneraciones, en Carabineros de Chile, modificaron los denominados archivos planos. Creo que nos detengamos en esa parte porque eso es relevante y ya lo voy a desarrollar. Correspondiente a las nóminas de remuneraciones que debían ser aprobadas y enviadas al Banco Estado de Chile para el pago de sueldos, incorporando las nóminas de pago de remuneraciones del CID de Carabineros de Chile en segunda y tercera línea de pago, renovación de cobro, RUT de personas a quienes no les correspondía percibir dichos fondos públicos sin su dígito verificador, con el propósito de que esos RUT adulterados no fuesen detectados en la página de consulta del Sistema Integrado de Remuneraciones de Carabineros de Chile. De esta forma, se enviaban los archivos planos TXT a la tesorería del mismo Departamento Tercero para que estos a su vez las enviaran al Banco de Estado de Chile, aprobando dichas transferencias irregulares por al menos 2.000 millones y fracción. Bueno, producto del acto de ilícito de agresión criminal a la que pertenecían, recibieron sendas ganancias que le permitieron incrementar notablemente su patrimonio y su familia. Básicamente se les atribuye una suma de 25 millones de pesos a cada uno. Eso es el resumen. Lo que me interesaba, señoría, destacar es la operación técnica en definitiva de la adulteración de los archivos planos en las nóminas de pago que cargan en tesorería y se envían al banco. ¿Por qué pongo atención en esto? Porque creo que esto es lo central de la conducta que se les imputa. Y para poder definir un poco lo que estamos hablando, un archivo plano o un archivo de texto es un tipo de archivo que contiene datos estructurados en líneas y columnas, sin formato, y sin instrucciones de procesamiento más allá de estos caracteres alfanuméricos. Básicamente, la característica esencial es que la información se almacena de manera sencilla, secuencial, simple y legible por cualquier editor de texto. Esto es por la sigla del TXT. En definitiva, se podría abrir incluso en un blog de notas y poder ver el contenido. Desde una perspectiva técnica, entonces, los archivos planos TXT distan absolutamente de ser instrumentos complejos, sofisticados, como ha pretendido el ente persecutor en su alegato de apertura cuando señala algo tan sofisticado y ajeno a nosotros como un archivo TXT. Lo cierto es que somos abogados, claramente cualquier cosa informática más allá de usar el Word puede parecer algo sofisticado, pero lo cierto es que esto es algo totalmente básico, en definitiva, que no requiere ningún mayor experticia, en definitiva, para poder generarlo. Son archivos de texto simples, están compuestos únicamente por líneas de carácter alfanumérico, es decir, de números, básicamente. Y eso es importante, ¿por qué? Porque lo que se ve son los RUT, que están asociados a montos y a líneas de pago, no a nombres de personas, que también es relevante. Y como señalé, en definitiva, puede abrirse y leerse con programas elementales como el bloc de notas, sin requerir un software especializado ni conocimientos avanzados de programación para poder generarlo. Por lo mismo, estos archivos cumplen funciones que son operativas y auxiliares dentro de un proceso mayor. Son básicamente contenedores que sirven para transportar datos hacia un sistema que sí posee una capacidad de validación o verificación. Básicamente, señoría, la supuesta sofisticación que sostiene la acusación no se condice ni con la tecnología empleada ni con las pruebas rendidas. Lo que existe es un procedimiento simple y operativo, ubicado en un nivel subalterno y no decisional dentro de este flujo de información que compone un proceso complejo, que es el proceso de pago. ¿Y qué me lleva a esto? ¿Y por qué es importante señalar esto? Los archivos planos, sus señorías, nunca fueron modificados. Y aquí ya tenemos el primer problema con la imputación que realiza el ente persecutor. La prueba testimonial que se incorporó en este juicio fue concluyente en este punto central. Los archivos planos TXT utilizados para la nómina de pago no fueron modificados por los imputados, no permitían intervención manual, ya que cualquier error de la estructura, como eliminar el dígito verificador, provoca el rechazo automático del registro en el banco.
En ese sentido, señoría, la declaración de los, no solamente esto lo sustenta la declaración de mis propios representados, que efectivamente gráficamente nos mostraron, ¿cierto?, con una pizarra de manera gráfica, cómo funcionaba este sistema del el proceso en definitiva de cálculo de remuneraciones, sino que con los funcionarios que se presentaron, que son del Banco del Estado, que efectivamente es quien procesa estas nóminas de pago. En ese sentido, don Pedro Aravena señala que y esto es por las preguntas, en definitiva, que le hizo esta defensa respecto de la eliminación o las consecuencias que traería la eliminación de un dígito verificador dentro de estos archivos planos. Señala, dentro de la validación de la estructura de la nómina, se validaba que el RUT sea válido. Si el RUT no tiene dígito verificador, no se paga. Es así de sencillo. El sistema efectivamente lo rechaza porque no valida una parte importante, en definitiva, de este archivo. Señala que son nóminas muy grandes, si están validadas y financiadas, se pagan. Por lo tanto, la estructura del archivo se valida automáticamente. Es un archivo adulterado, habría sido rechazado de inmediato. El sistema, por defecto, lo rechazaría. En el mismo sentido, el señor Alex Ibarra, también del Banco Estado, señala que las nóminas llegan en una forma electrónica. Sin el dígito verificador no podrían haberse pagado. En el mismo sentido, don Darwin Rosell, también del Banco del Estado, que ante una pregunta en definitiva de esta defensa, se le hizo, digamos, si un RUT fuera sin dígito verificador, sería rechazado, ¿verdad? Sí, me dice. No se revisa el interior de la nómina, no es automatizado y por lo tanto este sistema de validación, al haber una deficiencia en la estructura del archivo, simplemente lo rechaza y no se habrían pagado. En este sentido, señoría, el archivo plano que se envía al banco para generar el pago nunca fue alterado. Si hubiese sido alterado, no se habría pagado y no estaríamos en esta situación, claramente. Pero ¿qué es lo que pasa? La eliminación del dígito verificador sí ocurre, eso sí es efectivo, pero eso es un acto posterior. Y es cuando se sube esta nómina de pago que ya fue pagada por el Banco del Estado en virtud de que se enviaron estos archivos planos completos y sin adulteración. Cuando se sube al sistema de consulta integrado de remuneraciones, ahí es donde se elimina este dígito verificador. ¿Y por qué se elimina? Para que así en definitiva no sea visible este exceso, digamos, de la remuneración que se percibió. Por lo tanto, su señoría, entendemos que con la prueba rendida categóricamente podemos afirmar que el archivo plano nunca fue adulterado, y que la única manipulación se produjo después de ejecutado el pago. Y eso, señoría, yo creo que es relevante respecto de la propuesta fáctica que nos realiza el Ministerio Público. Ahora directamente al análisis del delito de malversación de caudales públicos. Ya vimos la conducta que se les imputaba, que era la adulteración de estos archivos planos, que señalamos que no es posible, y ahora vemos la malversación de caudales públicos. El artículo 233 del Código Penal establece que el empleado público que teniendo a su cargo caudales o efectos públicos, los sustrajere o consintiere que otro los sustraiga. Eso en esencia es lo que dispone la norma. Ahora, es un delito especial, no voy a ahondar en si es un delito especial, propio, la verdad que esa discusión la voy a deferir cuando sea procedente respecto de otros medios representados. En este caso creo que la primera requisito, en definitiva, o elemento normativo del ilícito del tipo penal se cumple, ya que mis representados son funcionarios públicos. Si bien son funcionarios contratados por resolución, efectivamente tienen esta calidad y entendemos que ese presupuesto ya se cumple respecto de la imputación o de los elementos del tipo. Pero ¿cuál es el problema? ¿O qué es lo que nos falta de elementos de este tipo? Que tengan a cargo los caudales públicos. En ese caso, yo diría claramente respecto de mis representados, no se da. Básicamente no tiene una obligación de conservación de estos caudales públicos que implicaría esta prohibición de sustracción de los fondos por parte de funcionarios o que alguien consienta en que esto lo sustraiga. En este sentido, podemos entender que realmente dentro de la sección de soporte informático, ¿realmente hay o tienen a cargo la custodia de estos caudales públicos? La verdad que entiende la defensa categóricamente no. Ellos funcionan o operan dentro de una parte técnica, en definitiva, en ningún caso ellos pueden disponer de esto o sustraer o consentir que se sustraigan en definitiva estos caudales públicos. Y este requisito, señoría, de tener a cargo los caudales públicos no es accesorio, es el núcleo del delito de malversación, asimismo como la calidad de funcionario, y así lo ha reiterado la excelentísima Corte Suprema, su señoría, en los roles y a modo de ejemplo de la Corte Suprema 38.490/2017, que señala que el elemento normativo del tipo penal consistente en que los caudales o efectos públicos sustraídos
estén a cargo del funcionario público requiere que estén a su cuidado, disposición o responsabilidad. En igual sentido, de la misma Corte Suprema, el rol 122.925/2022. En el mismo sentido, la Corte de Apelaciones de Santiago ha resuelto en un fallo reciente, en el rol 730/2025, que no es posible entender partícipe del mismo a quien, aun siendo funcionario público, no tenía a su cargo los caudales públicos malversados. En conclusión, su señoría, a juicio de esta defensa, no puede ser autor del delito quien no tiene la posibilidad real de sustraer, disponer o custodiar caudales públicos. Mis representados no tenían facultad de disposición, custodia, manejo, control ni administración de los fondos fiscales, no eran giradores autorizados y su eventual intervención informática no incide en la ejecución del pago ni constituye sustracción. ¿Y en qué sentido? Si bien mis representados efectivamente incorporan en la nómina o en estos archivos planos montos que no corresponden percibir a funcionarios, porque recordemos que obviamente tienen que ser funcionarios, pero estos montos se abultan ya sea en la segunda o tercera línea. Este proceso de pago es una parte, esta es la parte en definitiva donde se calculan, pero después efectivamente tienen que llegar a la sección de tesorería. Es tesorería en definitiva quien sube esta carga, esta nómina de pago al portal del banco y el banco quien la paga. Efectivamente es un proceso complejo y mi representado solamente tiene una incidencia que es una intervención informática acotada respecto de aquello. Y en este sentido, su señoría, que tenemos que proponer obviamente la defensa una figura típica. Efectivamente, mis representados, como han declarado en este juicio y como se ha demostrado, sí cometieron un ilícito, sí se beneficiaron por 25 millones aproximadamente de este ilícito. Entonces, ¿cuál es la respuesta jurídica que podemos dar a esto? La defensa entiende que acá lo que se configura es el fraude al fisco. ¿Y por qué el fraude al fisco? El artículo 239 sanciona al funcionario público que las operaciones en que intervenga por razón de su cargo defrauda o consiente en defraudar al fisco. A diferencia de la malversación, no se exige que el funcionario tenga bienes públicos bajo su custodia, basta con que desempeñe un rol funcional vinculado a la operación defraudatoria. Los señores Miranda y Rojas son funcionarios públicos, pero no tenían a su cargo los caudales públicos. Por esto entonces entendemos que la figura correcta es el fraude al fisco. ¿Cuáles son los requisitos del fraude al fisco? Y muy someramente entiendo que sus señorías claramente los conocen, pero es la intervención por razón de su cargo. Tiene que haber un vínculo funcional entre la actuación del funcionario y la operación mediante la cual se generó el perjuicio, que creo que efectivamente es lo que se da en este caso con la incorporación en la nómina de pago a personas o por montos que no les correspondían. La defraudación o el consentimiento, en este caso el consentimiento en que se defraude efectivamente al fisco. Y el perjuicio fiscal, porque efectivamente existe una pérdida para el Estado derivada de esta operación. Por lo tanto, el fraude al fisco se construye precisamente para los casos en que el perjuicio fiscal no proviene de la sustracción de fondos que el funcionario tuviera bajo su custodia, sino de la intervención de este funcionario público en operaciones administrativas vinculadas al ejercicio del cargo, como es este caso. Ya que, como señala la propia acusación, mis representados realizaron maniobras de manipulación informática con el objeto de lograr la disponibilización de fondos a favor del tercero, por lo cual reciben una prestación económica. En cuanto, señoría, a el delito reiterado, básicamente el Ministerio Público ha señalado que la malversación, esto también lo podemos aplicar al fraude al fisco, es un delito reiterado. Y en ese sentido, señoría, la defensa no comparte, si bien otras defensas han planteado que estaríamos en presencia de un delito continuado, lo cual me parece correcto jurídicamente, entiendo que es un paso innecesario, ya que efectivamente, a juicio de la defensa, el monto de los defraudados ya está considerada en la exasperación de la pena que se prevé para este ilícito. La reiteración no opera como un mecanismo, o sea, en este caso, si nosotros pensáramos que hay reiteración, operaría como un mecanismo de doble agravación que infringiría el principio non bis in idem, ya que supondría, por un lado, la exasperación de la pena por el monto de lo defraudado, que ya está contenido, y asimismo la reiteración por ese mismo perjuicio que ya fue absorbido por el tipo penal. Por eso tenemos esta diferenciación en definitiva en los montos que se sustraen y la diferenciación de la pena. En ese entendido, señoría, creo que claramente no podría calificarse de reiterado. Su señoría, como subsidiario, en definitiva, si considerasen que efectivamente acá no hay fraude al fisco y lo que podría haber es la malversación de caudales públicos,
A juicio de la defensa entiende que en ningún caso mis representados podrían ser autores de dicho delito y a lo más podría configurarse respecto a ellos una hipótesis de complicidad. En este sentido, y por todo lo que he reiterado de no tener a su cargo los caudales públicos, ya que efectivamente si existió alguna forma de participación respecto a mis representados, fue una colaboración técnica en esta operación realizada y por lo tanto solamente podríamos hablar de un aporte secundario, no esencial, subordinado y sin dominio sobre el resultado. Y en ese entendido, entendemos que podríamos hablar de complicidad en el caso de que no se acogiera la tesis de la defensa respecto a la calificación jurídica correcta que entiende que es el fraude al fisco. Eso es respecto, magistrado, de lo que es la malversación de caudales públicos y les pediría un receso de unos 5 minutos para abocarme a lo que es la asociación ilícita. Permiso, magistrado. Dientes asegurar a lo largo del tiempo el funcionamiento y la permanencia de la estructura ilícita al interior de la institución. Remarco una serie de maniobras, porque eso ya lo vamos a retomar mayormente más adelante, pero es para que en definitiva podamos centrar la atención en aquello. Agrega la acusación a lo pertinente a la asociación ilícita. A modo de ejemplo, señala la reunión en el café Starbucks. Y ese magistrado no voy a leer realmente toda la imputación es larga respecto de cómo habría llegado, ¿cierto? Quiénes están en esa reunión, porque lo cierto es que escuchamos varias veces la reunión de Starbucks, vimos videos de la reunión de Starbucks, entonces la verdad que creo que ahondar sobre ese punto, la verdad no tiene mayor
pero me interesa que se retenga de esta manera, cuando dice a modo de ejemplo, y desarrolla efectivamente esta reunión en Starbucks. La Fiscalía, señoría, nos presenta 12 formas de sustracción de malversación, 12 modalidades, como en definitiva se ha llamado por el Ministerio Público, para intentar en definitiva construir este gran relato organizacional. Pero la realidad, lo cierto, es distinta, y en este sentido, como señalé al inicio, centro, digamos, mis alegaciones respecto a los señores Miranda y Rojas. Ellos solo están vinculados a una de estas, que es la alteración de archivos planos TXT. Desconocen completamente las otras 11. No conocen a quienes las ejecutan, supuestamente. No participan en ninguna estructura transversal. Y no existe ninguna prueba o no se ha señalado nada que pueda revelar que en definitiva existe por parte de ellos conocimientos de algún plan común, si es que efectivamente este alguna vez existió. Obviamente hay un desconocimiento. La sociedad ilícita, señorías, exige esta adhesión consciente a un proyecto delictivo. Esta adhesión consciente en el caso no existe en cuanto ni al proyecto, al supuesto proyecto, ni a una adhesión al mismo si es que existiera. Lo que hay respecto a mi representado, señorías, es una conducta aislada y técnica. Y acá me quiero detener, magistrado, respecto de cómo se ha señalado por el ente persecutor, por el Consejo de Defensa del Estado, respecto a el tiempo que abarcaría esta modalidad de la modificación de los archivos planos TXT, señalándolo como un todo continuo, como que es una modalidad que se habría extendido en el tiempo, e incluyendo a mis representados. Pero lo cierto es, y ustedes también, no voy a ahondar en esto, pero ustedes pudieron apreciarlo cuando se preguntaba o se consultaba a los distintos acusados respecto de la modalidad. Claramente podemos distinguir dos etapas. Y de hecho se preguntaba, bueno, ¿esto es de la segunda etapa o la primera etapa respecto de las clasificaciones? Porque recordemos que el sistema de remuneraciones inicialmente se generaba estos archivos en un disquete. Este disquete se llevaba manualmente el Banco Estado, ¿cierto? Y tenemos la declaración del señor Vilche, la señora Patricia Villagra, en cómo se realizaban. Y en ese sentido, ahí no tenían participación mis representados en esta fase. De hecho, el señor Rojas ingresa a operar el calculador en 2011. Y efectivamente, mis representados señalan y son claros en aquello que su participación se inicia en el 2012. Y eso, señoría, creo que la verdad que ha quedado totalmente establecido distinguiendo estas dos etapas y no haciendo un todo continuo al respecto. En cuanto a los elementos estructurales, magistrados, del delito de asociación ilícita, tenemos que la existencia de este plan común, la permanencia, una organización jerarquizada, un reparto claro de roles, la affectio societatis, que es este sentido de pertenencia a este grupo, a esta organización. Y en este caso estos requisitos simplemente no existen. Y así se desprende incluso del propio relato acusatorio, y por eso señalé brevemente cuál es la imputación respecto de la asociación ilícita. La acusación solo describe una conducta técnica puntual, no una adhesión a esta estructura organización criminal. Lo que les imputa a mis representados es haber modificado archivos planos, realizando maniobras de manipulación informática tendientes a simular pagos. Esa es la única conducta en definitiva que es el núcleo fáctico de lo que se les imputa a mis representados. No hay un solo hecho que pueda vincular la actuación de mis representados con un proyecto criminal común, si es que este existió, sino únicamente un acto técnico específico que es propio de la estructura de un sistema de pago. En segundo lugar, entendemos que hay una falta absoluta de elemento esencial del plan común delictivo, ya que se requiere que los imputados de una acción ilícita compartan este plan, lo conozcan, adhieran a él. Ellos no tenían funciones destinadas a la permanencia de ninguna organización. Y en este sentido entiende la defensa que la conducta de mis representados es compatible con coautoría funcional de un hecho, pero incompatible, por otro lado, con la pertenencia a esta asociación. Ellos recibieron beneficios individuales sin distribuirlos ni reintegrarlos al supuesto grupo y sin participar en una lógica colectiva. Y acá es interesante lo que declara el acusado Nail. Él señala que las ganancias, en definitiva, los réditos de esta operación, se dividen en partes iguales, lo cual es totalmente negado por mi representado, el señor Miranda y Rojas, quienes señalan que en definitiva la conducta es así: se les entrega un POSIT con un RUT, un monto, y en definitiva, posterior a que se ejecute el pago, ellos los citan en su oficina y les entregan un sobre con dinero.
cantidad que iba desde los 500.000 pesos a 1.000.000 de pesos, dependiendo. Y en eso fueron contestes ambos. En el mismo sentido, el señor Vilches también señaló que efectivamente era un pago menor. Y esto es importante porque esto tiene total coherencia con el monto que se les imputa a mis representados. 25 millones tiene relación con 500.000 pesos o 1.000.000 de pesos por acción. Si fuera de otro modo, su señoría, la verdad que estaríamos hablando de cantidades bastante mayores y alejadas totalmente de lo que es la realidad. También destaca en este caso la propia declaración del señor Nail, que señala que en algún momento, cuando esto se habría descubierto, todas las personas habrían reintegrado, y señala al señor Miranda, al señor Rojas, como que habrían reintegrado, no recuerda él si fueron 15, 20 millones de pesos. Lo claramente no es así, mis representados nunca reintegraron estos dineros, ellos lo declararon en estrado, su señoría, y eso me parece más lógico también con la cantidad que efectivamente recibieron. No creo que estuviesen estado en condiciones de poder reintegrar esa cantidad de dinero. La acusación, su señoría, no identifica un plan criminal común, no demuestra una estructura jerárquica en la que mis representados hayan participado, no acredita conocimiento, voluntad de pertenencia, ni aporta un solo antecedente de coordinación permanente. Lo que se les atribuye es una conducta informática puntual, aislada y compatible con esta coautoría en el hecho concreto. ¿Y por qué? Porque esto no hay un plan común que señale todos los meses vamos a abultar remuneraciones a estos RUT. De hecho, acá todos fueron bastante contestos en señalar que se le entregó un POSIT con un RUT que no era siempre, que no era el mismo monto, que no era el mismo RUT. La verdad que eran actos puntuales, pero igual, no que obedezcan a un plan común o estructurado en que hayan participado mis representados. Respecto, magistrado, al episodio de Starbucks, ahora voy a aquel. Porque a mis representados, en definitiva, se les atribuyen, bueno, no solamente haber participado digamos, de esta organización por esta conducta desplegada de la supuesta modificación de archivos planos que ya vemos que no hay, esta serie de maniobras tendientes a asegurar la permanencia, ¿cierto?, de la estructura de esta organización. Y dan un ejemplo, pero dan un ejemplo porque es el único ejemplo que pueden dar. De hecho, cuando dice serie de maniobras, la verdad que yo no veo que otra maniobra hayan podido realizar mis representados más que sus funciones dentro del Departamento de Soporte Informático. Y en este entendido, el Ministerio Público lo que pretende construir es sobre un hecho aislado, que es esta entrega del pendrive por parte del señor Miranda en el local Starbucks, un supuesto indicio de pertenencia a esta organización criminal. Pero un análisis mínimamente riguroso demuestra que este episodio carece de toda aptitud para acreditar esta existencia de la asociación ilícita respecto a él. ¿Por qué? Por razones funcionales, lógicas y jurídicas. La entrega de información técnica o respaldo informático es perfectamente compatible con las funciones que desarrollaba el señor Miranda y con prácticas habituales en los entornos laborales. El propio Ministerio Público reconoce que el señor Miranda era informático y que su rol de carabinero era gestionar los sistemas y los respaldos digitales. Y en ese contexto, transportar copias de archivos institucionales, respaldos o bases de datos para un análisis técnico, revisión o entrega a superiores no constituye un acto inusual, ni menos aún un acto criminal. Los hechos no describen una conducta clandestina, orientada a ocultar la materialidad de un delito. Se trata simplemente de un acto mecánico y técnico consistente en facilitar la copia de una información que fue solicitada por su superior. La Fiscalía, entonces, en este sentido, entiendo que no ha probado que Miranda, el señor Miranda, supiera que esa información se iba a usar para algún fin delictivo. Básicamente, tampoco ha acreditado que conociera el contenido del pendrive, más allá de la naturaleza técnica, porque la entrega del pendrive, esto es interesante, contiene información desde el año 2010 al año 2016. O sea, abarca periodos que efectivamente el señor Miranda no participaba en esto. Y nuevamente, estamos hablando solamente de un ejemplo y solamente la participación del señor Miranda. O sea, acá el señor Patricio Rojas ni siquiera, no sé si ha ido alguna vez a Starbucks, pero este día por lo menos y en ese momento él no fue. En ese entendido, magistrado, la verdad que, como un resumen, la defensa entiende que no se puede pertenecer a una organización que o no existe, que es lo que creemos en definitiva, o que bien en este caso mis representados ni siquiera saben o pueden suponer que existe. Y ese es el tema central. La reunión fue un acto aislado, no es parte de un patrón de coordinación ni permanencia.
Y en ese sentido, también es interesante porque el Ministerio Público recalca la presencia de otras personas en el café, pero la presencia de terceros investigados no convierte al señor Miranda en miembro de esta asociación. Que la reunión haya estado personas que luego fueron imputadas por delitos funcionarios no puede convertir automáticamente a cualquier asistente a un miembro de una asociación ilícita. Y recalco, para que exista la asociación ilícita, la persona tiene que conocer el plan, adherir a este, participar con una vocación de pertenencia. En este caso, claramente entiende la defensa, y así lo ha señalado la Corte Suprema en el rol 3989 del año 2022, que el acto aislado o la cooperación episódica, aún remunerada, no permite sostener la existencia de asociación ilícita si no se acredita vocación de permanencia. Y esto efectivamente es lo que entendemos que en el caso que nos convoca es lo que está ausente a todas luces. Incluso si aceptáramos íntegramente el relato del Ministerio Público, la verdad que acá tampoco podríamos entender que somos integrantes de una asociación ilícita, porque a lo sumo lo que podríamos es entender que recibimos pagos aislados cada vez que se les solicita realizar este ajuste técnico en las remuneraciones. Eso en definitiva es lo único que entiende esta defensa, que se ha logrado acreditar una conducta episódica que se actúa a solicitud para un beneficio estrictamente personal de ellos mismos, de los señores Miranda y Rojas, sin conocimiento de este engranaje global y por tanto sin posibilidad de ser miembro de una asociación ilícita. No hay un plan, no conocen este plan si es que supuestamente existió, no conocen a los supuestos miembros de esta supuesta asociación y entiendo entonces que sin conocimiento, sin coordinación y sin permanencia no puede haber asociación ilícita. Ahora, el ente persecutor ironiza cuando la defensa consultó a mis representados respecto al conocimiento de otros acusados en esta causa. Señala algo así como esto de pasar lista. Pero la defensa comparte que lo determinante no es conocer a los miembros de una organización o a los coacusados, sino que es conocer y adherir a un plan delictivo. Y por esto es importante cuando yo pregunto a mis representados si ustedes conocen a tales personas, porque dentro de una asociación ilícita uno debiera conocer a sus supuestos líderes o compañeros en definitiva de este plan criminal. La verdad es que todos los integrantes sí, no deben conocerse, no, eso no es determinante, no es necesario, pero cada integrante tiene que conocer la existencia de este grupo, que existe un grupo, que hay una finalidad. Y en este caso, claramente, insisto, es una conducta única, centrada solamente en un espacio temporal, un espacio dentro del proceso de pago, y efectivamente lo que reportaba un beneficio netamente personal. En ningún caso hay una distribución respecto o financiamiento respecto de una supuesta organización ilícita. Y respecto de esto también, de la acción ilícita, el bono Miranda, que se levantó también que existía el bono Miranda. Lo cierto es, señoría, que de las declaraciones de mis propios representados, también del señor Vilte, ¿y por qué menciono al señor Vilte acá? Porque estamos todos dentro de la misma sección, dentro de sección de operaciones, sección de soporte informático, donde también se desempeña el señor Vilte. Es una repartición bien pequeñita, que de hecho una oficina, al lado de un ascensor, la verdad, un poco modesta tal vez, parecer, por lo que señalan, pero él señala que el bono Miranda en definitiva nunca existió. Lo que sí reconocen todos es que existía una forma coloquial, un poco graciosa, que era el bono Lantaño. Recordemos que el señor Marcelo Lantaño era el operador del calculador antes de que llegara don Patricio Rojas. Y efectivamente, también recordemos que se realizaron muchos procesos de actualización o modernización del sistema de remuneraciones porque efectivamente se producían muchos errores de cálculo. Y por eso, en definitiva, se ironizaba y se reía con el bono del antaño, que era quien operaba, en definitiva, este calculador. Y cuando inicialmente su puesta en marcha, claro, tenía algunos defectos técnicos y efectivamente se producían estos sobresueldos, por llamarlos de alguna manera, o asignaciones que no correspondían. Y ahí es cuando, bueno, volvemos al tema de los reintegros, que los reintegros es algo interesante porque es una práctica totalmente institucionalizada y reglada, de efectivamente cuando se recibe por error una cantidad que no correspondía, esta se reintegra. Quiero dejar claro lo del bono Miranda Magistrado porque es algo también, además de la reunión de Starbucks, que se habló bastante. En ese entendido, señoría, la verdad que podría parecer breve la exposición de la defensa,
Pero breve también ha sido la participación o acotada que se les atribuye a mis representados. Básicamente es una forma o modalidad, como ha llamado el Ministerio Público, dentro de 12. Ocurre dentro de una subsección dentro de una sección. Por sus características no se relacionan en definitiva con otras personas, son conductas esporádicas. Y concluyendo, entiendo, y para resumir, señoría, malversación al fisco, estimación de caudales públicos, entendemos que no es posible, si bien se cumple uno de los elementos normativos, que es la calidad de funcionario público, lo cierto es que mis representados no tenían a cargo sus caudales públicos. Y eso es algo evidente y es un elemento normativo del tipo penal, por lo cual entiende la defensa entonces que la posibilidad es fraude al fisco. Fraude al fisco viene a salvar esta falencia o digamos esta ausencia de elementos que tenía a su cargo caudales públicos. Y efectivamente ahí entiendo que en razón del cargo que tenían los señores Miranda y Rojas, que era parte de generar los líquidos, en definitiva, los pagos que se iban a estos archivos planos, la nómina de pago, efectivamente sí, en razón de su cargo ellos realizan ciertas maniobras que efectivamente provocan este perjuicio patrimonial al fisco y creo que efectivamente esa es la figura correcta. Eh, También en subsidio, obviamente, planteé la complicidad y lo planteo por lo mismo, por esta misma ausencia, en definitiva, de la inexistencia de tener a cargo sus caudales públicos. Eso es solamente si sus señorías considerasen que fraude al fisco no es una respuesta técnica jurídica adecuada, a lo más entiende la defensa que sería complicidad. Y respecto de la reiteración, como señalé, entiendo que esto ya está contenido en la exasperación de la pena por el monto de lo defraudado. Básicamente volver, una vez que ya he tomado en consideración el monto de lo defraudado, exasperar aún más la pena, reiterando el delito, claramente es una afectación al principio de no homicidio en su señoría. Esas son las alegaciones de esta defensa. Espero haber sido clara y resumida, su señoría. Muchas gracias. Gracias a usted, doña María Gabriela. Y entonces haríamos receso hasta el viernes, que partiría don Jaime, a menos que quiera partir ahora. No están en condiciones para partir ahora Por si porque acaso. magistrado ya pedí permiso. Porque mañana María Elisa Tiene un tiene examen. permiso por los exámenes que le toman toda la mañana. Perdón, Entonces, yo no lo tenía registrado. sí, lo comuniqué al inicio Sí. la semana pasada, porque esta semana entonces tenemos receso mañana por exámenes que tiene que realizarse ella y entonces el viernes continuamos con don Jaime. Sí, magistrado, es para pedirle permiso al señor Pérez para que me pueda acompañar. Sí, Tiene que salir a las 7:30 de su casa y tiene ya, para que se pueda oficiar por estos días del 12, el 15, 16, 17 y 18. hasta el 18 ya, Si a quiere, contar lo del puedo 12 al hacer 18 que salga a las 7:30, A las que 7:30. que se suspenda entonces a esa hora el control, porque él lo tiene hasta, Y lo tiene hasta las 9 de la mañana. ya, perfecto, sí, no hay problema, vamos a oficiar para que por esos días él pueda venir a la sala. Bien, con eso entonces hacemos receso, como dije, hasta el viernes. Que estén muy bien. Sí, A veces no